Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Roberto Vargas y ahorita me voy a presentar un poquito más y hoy les venía a hablar un poco o darles una charla que titulé Conservando en comunidad mediante sonidos de naturaleza. De igual forma, quiero iniciar pues agradeciendo tanto a Pilar como a Karen y a todos los organizadores del festival por la posibilidad de presentarles hoy esta pequeña charla que al igual que el festival se está realizando de manera virtual y en mi caso pues por razones laborales no pude acompañarlos en vivo, pero bueno, por acá estamos y cualquier duda que tengan y demás pues ahí vamos a estar atendiéndolos, ya sea desde correo o algunos otros medios. Em, bueno, empezar, como les decía, mi nombre es Roberto Vargas. Actualmente soy coordinador de la colección Biosonidos. Es una colección que ahorita les voy a hablar un poquito más. Espero que si ya algunos han escuchado, pues ahí empiecen a pasarse un poco la voz al respecto. Trabajo en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Estatal a Distancia y laboro principalmente o desde hace algunos años con el tema de bioacústica o sonidos de naturaleza y en general pues mi enfoque con aves. A pesar de eso he ido trabajando en algunos otros proyectos que por ahí les voy a mencionar también. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poquito sobre ciencia participativa y ver cómo integrarnos todos dentro de este mundo, ¿verdad? De la ciencia, que sé por varios amigos que tengo por allá en la zona sur. Yo trabajé un tiempo en Puerto Jiménez, entonces tengo bastantes conocidos por allá. Sé que hay muchas iniciativas que actualmente se están realizando con participación de las comunidades y eso me alegra muchísimo. Cada vez que veo publicaciones y demás, ver ese entusiasmo que tiene la zona sur por participar en estos tipos de proyectos. También pues vamos a hablar un poquito sobre bioacústica, de cómo podemos colaborar o si nosotros podemos hacernos esa pregunta, ¿de verdad podemos colaborar en investigación? Les voy a contar un poco sobre este proyecto Biosonidos para ver cómo pueden integrarse y también pensar un poco en por qué grabar sonidos, qué hacer con sonidos, cómo colaborar y ver esto como algo personal pero a la vez de colaboración comunitaria. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar un poco de ciencia participativa, también se le llama ciencia ciudadana, y hay un montón de términos asociados a este concepto, pero en general quiero que lo visualicen como ese aporte y colaboración que brinda cada uno de ustedes, tanto de manera individual como a nivel de comunidad, para generar conocimiento para toda la comunidad, ¿verdad? Algo colaborativo, que eso es muy importante. Y pues muchas veces estamos a veces sentados en nuestra casa, yo sé que ustedes tienen vistas chivísimas, algunos a la orilla del mar, cerca del manglar, otros en el bosque, algunos pues vivimos en la ciudad, otros cerca de alguna calle, pero siempre preguntamos cómo podemos colaborar. Y yo creo que es algo que siempre nos hacemos como esa pregunta, ¿cómo colaborar? ¿En qué colaborar? Bueno, hay muchos proyectos en los que podemos hacerlo. Y lo más bonito es que siempre va desde una iniciativa personal. Yo digo, bueno, yo quisiera colaborar en tal cosa o quiero aprender de tal tema y ayudar. Y de ahí se va a beneficiar la comunidad de manera directa o indirecta. Entonces eso va a ser bastante importante. Y ahí es donde tenemos que pensar en qué cosas podemos hacer. Todos tenemos habilidades buenísimas y súper diferentes. Algunos son buenísimos manejando las computadoras, otros son muy buenos en campo, otros tienen conocimiento justo de los organismos que están en el campo, ¿verdad? Y pueden asociar información, otros manejan un poco más cuestiones de redes, comunicaciones, algunos son diseñadores, ¿verdad? Entonces, todas nuestras habilidades en realidad pueden ponerse juntas para poder colaborar en estos tipos de proyectos. Y bueno, la charla se llamaba Conservando en Comunidad. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, viene de un montón de proyectos que en realidad, casi que si pensamos en conservación, los mejores proyectos o los más exitosos han venido de esta idea de conservar en comunidad o esa conservación basada en la comunidad. ¿Por qué? Porque al final, si la misma comunidad no sabe qué es lo que está conservando, no le ve ese beneficio a la conservación, dígase desde una cuestión monetaria hasta una cuestión de salud, ¿verdad? O sea, podemos verlo desde cualquiera de esas perspectivas. Este,
pues no vamos a conservar nada si no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces, el diálogo, la generación de conocimiento, por ejemplo, esa combinación de las diferentes culturas que están en una comunidad y cómo eso ponerlo eh, en aras, ¿verdad? De conservar ya sea un sitio, ya sea un parque, ya sea todo un área muchísimo más grande, pues nos va a ayudar en esa mejora de esos procesos de conservación. Y pues tomé esto de este documento que por ahí les dejo el enlace de Jiménez Ramos en el 2016 y él se hacía la pregunta de qué es la conservación comunitaria mediante la gestión social del territorio. Entonces vean que ya empezamos a combinar conceptos no solo de conservación, sino de cómo gestionar nuestras mismas formas de comunicación dentro de las comunidades, ¿verdad? Que al final, como él decía, va a ser una herramienta, o esa conservación va a ser una herramienta que se propone desde una autogestión. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas comunidades van a empezar a gestionar sus recursos, a empezar a conservarlos y ver de manera interna cómo es que podemos realizar de mejor manera esa conservación. Y al final se vuelve un compromiso. Y eso es lo más bonito, que yo creo que al inicio tal vez muchos dicen, bueno, lo voy a hacer porque tal vez otro lo está haciendo o cuestiones así, pero al final nos integramos tanto a ese proceso que ya lo vemos como un compromiso personal. Y vamos a defender el territorio, que por territorio entiéndase todo, desde la cuestión física hasta la parte un poco más biológica, ¿verdad? De conservar ciertos organismos o cuestiones así que sé que pues están un poco más acostumbrados. Y claramente por el enfoque del festival, pues las aves han sido a lo largo del tiempo pues uno de los grupos que más iniciativas han tenido de conservación a nivel mundial. Y entonces, ¿qué pasa? Que si queremos conservar, necesitamos buenos canales de comunicación. Dígase desde cuestiones como estas, donde estamos compartiendo información, hasta de manera interna, cuando ustedes se ponen de acuerdo para ciertos talleres o cuestiones así. Creo que por ahí veía, hace poquito estaba viendo, hace unas horas de hecho, sobre algunas iniciativas eh, sobre macroinvertebrados, ¿verdad? Sobre insectos acuáticos y cómo esto puede verse en la calidad del agua. Bueno, al final los otros organismos tienen esos mismos posibilidades de ser indicadores dentro del ecosistema y esos mecanismos de comunicación van a ser súper importantes dentro de la comunidad y también para entender a los organismos que estamos estudiando. Y bueno, muchos de esos organismos realizan sonidos de cualquier tipo y hay de un montón de tipos, clasificaciones y demás, pero en un fin son sonidos. Y si buscamos un canal de comunicación, podemos pensar en que ese canal de comunicación de nuestra comunidad hacia la naturaleza, pues sea el sonido, ¿verdad? Entender mediante sonidos cómo es que, por ejemplo, una especie se distribuye, que cuándo es una época reproductiva de una especie o cuestiones así. Y me gusta muchísimo esta frase de Pierre Schaeffer que decía que el sonido es el vocabulario de la naturaleza. Entonces imaginen, veníamos buscando un medio de comunicación y nos lo encontramos de camino este, con este concepto. De hecho, Pierre Schaeffer era músico, pero se dedicó muchísimo a estudiar los sonidos de la naturaleza justo para eso, para crear música. Entonces ya ahí vamos viendo un uso. Dentro de toda esa idea, ¿verdad? De conservar con sonidos y demás, pues entra este concepto un poco más eh, sobre bioacústica y se puede explicar de una manera sencilla en que es una rama de la ciencia que combina la biología y la acústica, o sea, la biología, todo el estudio de la vida, todos los animales y el sonido, ¿verdad? Y de ahí podemos investigar un montón de cosas, desde pensar en un paisaje sonoro, imaginen cómo suena la zona sur, cómo suena Osa, por ejemplo, o cómo suena Corcovado, ¿verdad? Un lugar amplio. Pero también podemos estudiar el sonido de algunas especies, entonces estamos haciendo estudios ecológicos. Y cuando pensamos este tema, pues se ha empleado muchísimo y ya desde hace muchos años venimos utilizando un mecanismo en medicina que se llama ultrasonidos, ¿verdad? Que muchos lo conocemos y algunos hemos pasado por ahí. Bueno, pues es una técnica que se utiliza con sonidos para poder, pues, tener una imagen, ¿verdad? De nuestros órganos, por ejemplo. Muchos se dedican también a cuestiones de musicoterapia, de hecho muchos hoteles utilizan como sesiones, ¿verdad? Que utilizan sonidos de naturaleza para que los clientes se relajen, entonces eso es otro uso que se le da a esta rama de la ciencia. Algunos se dedican a la parte física y matemática del sonido, que es súper interesante, y de hecho cuando uno se mete mucho más de lleno, pues
va un poco por ahí. Y de ahí podemos tener muchísimos puntos suspensivos, por ejemplo el arte, ¿verdad? Ahora vemos tantas cosas de arte donde combinan cuestiones de sonido, ya no solo visual, que pues es bastante importante e interesante. Y les decía que si podemos colaborar en investigación, pues claro. Se dice que en la investigación es un proceso en el que se aplica un método científico, ¿verdad? Entonces observamos cosas, nos hacemos preguntas, vamos y buscamos información, después vamos y entendemos un poco más de ese proceso, a veces se nos ocurren hacer pruebas para ver si eso que vimos de verdad es cierto. Entonces vean que naturalmente pasamos por este proceso del método científico y entendiendo eso como algo muy natural en el ser humano, en realidad poder colaborar en este tipo de procesos tal vez no en todo el proceso del método científico, pero puede ser en alguno, por ejemplo, la colecta de información, o por ejemplo, cuando un investigador, dígase tal cual, llega a nuestra comunidad con información que colectó, bueno, ayudarle a interpretar esa información. Entonces podemos ser parte de ese proceso. Decían este señor Campos Ocampo de la UCR, en uno de sus cursos de métodos de investigación académica, decía que el ser humano aprende de la naturaleza. Y todo aprendizaje tiene dos momentos muy importantes, que es la experiencia y la interpretación. Y adivinen quiénes tienen la experiencia, definitivamente no los que andamos investigando muchas veces, sino ustedes como comunidad. Y la interpretación también, ustedes entienden muchísimo más los procesos internos en su comunidad que los que llegamos en un periodo de tiempo súper corto. Ustedes han venido arrastrando información desde sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, vecinos que tenían mucha experiencia. Entonces vean cómo esto se va combinando de manera muy bonita. Y entonces ahí es donde todos, digo, tanto científicos como los colaboradores en las comunidades tienen que pensar, bueno, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y qué impacto estamos generando con cierta información que estemos colectando? ¿Verdad? Desde cuestiones de cómo entender un sonido, cómo utilizarlo. Entonces tenemos que verle cuál es el impacto de eso que estamos haciendo. Para darles un contexto, por ejemplo, este tema de sonidos en Costa Rica, a pesar de que en los últimos años se ha crecido muchísimo y bastante, pues ya viene más o menos desde 1966 y creo que en esos primeros documentos que se hablaba en Costa Rica sobre sonidos de naturaleza, hablaban principalmente con grillos y cuestiones así, que eran como los primeros grupos animales que se empezaron a estudiar. Pero vean cómo desde el 66 hasta el 2020 tuvimos un crecimiento de 723 documentos o publicaciones por año, ¿verdad? Bueno, en ese quinquenio que estamos viendo ahí, 723 publicaciones que hablaban de sonidos y Costa Rica. Entonces vean cómo tenemos un impacto grandísimo. Y cuando nos fuimos a esos documentos, fue un trabajo que hice hace poco, empezamos a ver de qué hablaban. Bueno, y hablan de ecología, de diversidad, de conservación, de comunicación, de murciélagos, mamíferos, aves, ranas. Por ahí hablaban de ortópteros o estos grillos, y todos los grupos de insectos. Entonces vean cómo este tema ha ido creciendo mucho en Costa Rica y quiero que eso lo tomen muy en cuenta porque no solo es ese tipo de documentos, hay mucha información que hemos visto en medios y demás que tiene que ver con sonidos de naturaleza. Bueno, y si les pongo un sonido, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo creo que ya se lo imaginarán, ¿verdad? Con ver la imagen. Bueno, ese sonido es bastante característico, ¿verdad? Todos sabemos de la cerveza en nuestro país, pero les voy a contar un poco más sobre esto y para que veamos la importancia de en lo que radica a veces lo que creemos que es un simple sonido. Bueno, a nivel mundial los sonidos se pueden registrar como marca sonora y claramente la cervecería pues tiene esta marca sonora con este sonido y lo tienen registrado y es suyo y demás. Marco Fernández, que fue un estudiante, si mal no me equivoco, de la UCR, hizo un estudio, ¿verdad?, de dónde provenía este sonido. Y entre las cosas que él mencionaba, decía que o indicaba que los sonidos se pueden registrar mediante representaciones gráficas, ¿verdad? Como si fuera una partitura de música, ¿verdad? Para los que todos hemos visto tal vez una partitura cuando nos enseñaron música, ¿verdad? Y las notas musicales y toda esta cuestión. Entonces, para poder registrar eso necesitamos algo visual. Bueno, eso en bioacústica se llama un sonograma o una representación gráfica del sonido. Eso no hay ningún problema. Y este sonido específico de la cerveza, pues bien, al parecer proviene de un chillido de un águila,
que fue modificado, pero proviene de un águila. Lo que se cree es que es de este gavilán cola roja, este, que además tenemos una subespecie endémica en Costa Rica. Entonces vean qué interesante cómo todo fue dando vuelta alrededor de un sonido. Y bueno, en Estados Unidos y en otros países podemos pensar en algunas marcas sonoras como muy características, por ejemplo el rugido de león de la cinematográfica Metro Goldwyn Mayer, o el grito de Tarzán, el sonido de la marca Intel, que bueno, tenemos a Intel acá en Costa Rica, y así un montón de sonidos pues que se utilizan como una marca sonora. Entonces vean qué interesante cómo un sonido puede llegar a afectar hasta económicamente un país. Ahorita les voy a poner algunos sonidos, obviamente por la dinámica de que estamos virtual, les voy a dejar ahí la incógnita rápido nada más para que piensen rápido en qué podrá ser ese sonido que les voy a poner. Entonces, esto que ven aquí es una gráfica del sonido, ¿verdad? Una representación gráfica, eso que les decía anteriormente. Entonces aquí pueden ver el sonido y aquí este es el sonograma abajo y un oscilograma o una gráfica de ondas de ese sonido. Entonces voy a ponerles este. Bueno, ese sonido que ven ahí, siempre todos dicen cosas diferentes, pero vamos a ver qué es. Eso que está ahí es esto, es un ostoche. Tal vez allá en la zona sur, en las partes bajas es más complicado de ver, pero en las partes altas es bastante común. Ahí por el lado de San Vito y todos estos lugares. Es un mamífero nocturno súper interesante. Yo tardé muchos años en aprender cuál era el sonido de este animal y además después poder conocerlo y verlo, pero fue bastante bonito. Y sé que por ahí en la zona sur algunos amigos han llegado a grabarlo, entonces van a ver que van a tener algunas opciones para ir a escucharlo. Vamos a ver qué se les ocurre, qué es esto. Bueno, eso que está ahí era este grillito que le dicen como un grillo cornudo o saltamontes cornudo. También fue grabado en la zona sur, entonces para que vean este, de ese sonido súper interesante. Yo, si me envían ese sonido, no tenía ni idea que era él, pero bueno, me enviaron el sonido con la fotografía. Entonces por ahí va un poco. Vamos a ver este otro. Bueno, ese no era Simba, era un Tolomuco, que dice que algunos tal vez lo hayan visto allá por la zona, bastante interesante también. Vamos a ver este último, a ver qué se les ocurre que será. Bueno, ese sonido que estaba ahí es un sonido de un bebé perezoso. Por ahí, después les voy a compartir ahí mismo en la página del festival el enlace para que vean el video, donde voy a tratar de ponerlo aquí rápido, voy a adelantarme para que lo vean. Aquí está. Ahí está el pequeñillo pegando gritos. Ahorita este artículo de hecho se nos está integrando un compañero más porque logramos hacer grabaciones de otro individuo de bebé perezoso en otro lugar, pero inicialmente estábamos escribiendo este artículo para los llamados de alerta de un bebé de perezoso de 3 dedos. Por aquellos, si escuchan ese sonido por ahí, ya van a saber de qué trata. También pues hemos hecho algunos trabajos en el caso de paisaje sonoro y ahorita estoy trabajando bastante eso tanto en la parte de Tirimbina, en Sarapiquí, como también en la Reserva Natural Las Arrieras, que también está ubicada en Sarapiquí, principalmente cerca del Braulio Carrillo. Y por ahí hemos estado trabajando cuestiones de paisaje sonoro y también parte de mi tesis que fue realizada en el Corredor Biológico Interurbano Río Bermúdez. Entonces por ahí hemos estado haciendo algunos trabajos. Por ejemplo, es parte de las grabadoras que tenemos en la Reserva Biológica La Tirimbina, en las cuales nos estamos enfocando ahorita en dos cosas. Primero, ver un poco del ruido que hay en los senderos,
para poder darles recomendaciones de uso de esos senderos a la misma reserva, ¿verdad? Por la cuestión de capacidad de carga y cuántas personas pueden ingresar y todas estas cuestiones, y ver cuáles zonas pues hay más sonidos naturales que sonidos, por ejemplo, del río, sonidos de las personas, ¿verdad? Entonces estamos viendo un poco eso. Este otro proyecto que les invito a seguir la página en Facebook es el proyecto de la lechucita parda. Ellos son un proyecto súper interesante que ha venido, es un proyecto totalmente de ciencia ciudadana donde muchos colaboran tanto en observaciones como en grabaciones. Como ven, aquí hay muchísimas grabaciones que se han ido haciendo y ahora se están realizando algunos estudios con el plumaje y cuestiones de estas por el tipo de iridiscencia, por así decirlo, que tienen en las plumas. Este, por aquí les traje unos ejemplos de sonidos. Este sonido que ven ahí son estos de la izquierda y ya los compañeros han ido identificando que los machos tienen diferente ese sonido. Tal vez unos lo hacen más rápido, otros más lento, más notas, menos notas, ¿verdad? Entonces se pueden ver si son diferentes machos a partir del sonido. Y por aquí tengo un sonido de una hembra que creo que es el segundo de la derecha, el que está en el centro. Este, que se ha logrado grabar gracias a muchas de estas o varias de estas grabadoras AudioMods, que son unas grabadoras como el tamaño de la palma de la mano más o menos, que tenemos allá en el volcán Irazú. Entonces voy a ponerles este. Ese gritito que vieron ahí es de la hembra, ¿verdad? Entonces, por ahí muchísimos más sonidos que ahí les podemos compartir después. Vamos a por aquí. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo con eso? Pues desde cuestiones un poco más técnicas de agarrar ahora esos sonidos y como nosotros decimos, estamos pensando en ese Shazam, ¿verdad? Que todos quisieran, pues bueno, hemos ido avanzando y hemos tenido bastante, o bastantes diría yo, y muy buenos resultados. Hemos ido presentando estos trabajos tanto a nivel nacional como internacional y han tenido muy buena acogida y pues hemos tenido resultados bastante interesantes que si hay alguno interesado un poco más específico se los podemos hacer llegar. Y entonces yo les digo, bueno, imaginen todo ese montón de ambientes, ese montón de especies, ese montón de aves que tienen ahí en la zona sur y específicamente en Península de Osa, este, cómo suena, ¿verdad? Cómo suena, por ejemplo, en los manglares de la zona sur, cómo suena Corcovado, cómo suena un montón de lugares, de reservas, de áreas protegidas, ¿verdad? Que tenemos en esa zona, y que no tenemos mucha información. Hay varios proyectos que he hecho hace un tiempo, me di cuenta de que habían estado trabajando a nivel de corredores biológicos, entonces cómo suenan esos corredores, son funcionales a nivel acústico para, por ejemplo, muchas especies que se comuniquen, entonces era parte de la inquietud que les quería dejar. También, por ejemplo, he estado trabajando con cuestiones de ruido y yo les diría que pensaran en el ruido que hay en toda la península de Osa. ¿Cómo es ese ruido? ¿De qué proviene? ¿De industria? ¿Proviene de carros? ¿Proviene de aviones? ¿De avionetas? ¿Y cómo le afecta eso al ser humano y cómo le afecta a la fauna, ¿verdad? Entonces creo que es otro tema muy interesante y de ahí viene el hecho que ustedes puedan colaborar. ¿Qué se puede hacer con sonidos? Uno de los que siempre mencionan, por ejemplo, es la educación ambiental. Y entonces mencionan que puede ser un instrumento de educación, ¿verdad? Para tanto pequeños como grandes, ¿verdad? No nos descartemos los adultos de estos procesos de educación ambiental. Y mencionan que mejora muchísimo el hábito de la escucha, ¿verdad? No de oír, de escuchar. Entonces es súper importante, de hecho, actividades en las cuales vayamos, si queremos, si andamos con alguien de confianza que no nos va a dejar ir entre un hueco, pongámonos unos, un pañuelo y tapémonos los ojos y solo escuchemos, caminemos por el bosque, escuchando, con mucho cuidado por las terciopelos, ¿verdad? Pero por eso les decía que con alguien que nos vaya guiando, pero para irnos un poco más allá de solo lo visual, sino más bien esa parte auditiva. Generar actividades al aire libre, caminatas sonoras, por ejemplo, que en muchos países se realizan a veces hasta mensualmente, así una caminata sonora por el bosque tal, ¿verdad? Y solo vamos a escuchar, no vamos a ir a hacer nada más, cero cámaras, cero nada, solo a escuchar.
Bueno, podemos grabar sonidos para traernos de recuerdo y compartirlos. Y de ahí nos podemos preguntar, bueno, a partir del sonido, ¿qué hay a nuestro alrededor que suena? ¿Qué ruidos hay? ¿Verdad? ¿Qué cosas nos molestan? ¿O qué cosas naturales hay? ¿Cómo es el paisaje? Podemos generar ciencia participativa con sonidos. Y esa es la idea de lo que les quiero presentar ahorita. Biosonidos es una plataforma de ciencia ciudadana que hemos venido desarrollando desde la UNED para que todos ustedes puedan colaborar. Entonces simplemente con iniciar una sesión con su correo electrónico y una contraseña pueden ingresar a esta plataforma para escuchar y también para descargar y utilizar los sonidos que están ahí. Como ven, tiene unos términos de uso donde dice cómo pueden utilizar ustedes la información, pero bueno, esta plataforma actualmente tiene 4.929 grabaciones, imaginen, de todo el país, ¿verdad? Entonces, van a encontrar grabaciones de paisaje sonoro, ¿verdad? Un poco más generales, grabaciones de reptiles, de peces y organismos marinos, ¿verdad? Ahí van metidas un poco las ballenas y algunos delfines, también de insectos, de mamíferos, de anfibios y de aves, que actualmente, bueno, siendo la parte del taller, pues vamos a concentrarnos un poco en las aves, algunos de los que sean un poquillo más fiebres, como decimos, de las aves, habrán visto todo este gran hallazgo de los cucos hormigueros allá en la parte norte, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí hay algunos sonidos de ese cuco hormiguero, de esos cucos hormigueros que nos compartió José Pablo Castillo, dice que fue el 10 de febrero, ¿verdad? De este año. Por ahí también hay algunos que ha compartido Katia. Como ven aquí, reconocemos obviamente la autoría de cada uno de esos sonidos, ¿verdad? Por aquí Fabián Torres, que es este chico que les digo que ahora va a estar integrado en este artículo que estamos escribiendo, ya nos envió sonidos del perezoso de tres dedos también, de otro individuo. Entonces vamos a ir un poco a la parte de aves para que vean más o menos cómo está conformada la plataforma, así un poco rápido y ya volvemos a la presentación. La plataforma pues tiene una serie de páginas, ¿verdad? Que vamos a poder estar observando. Como ven, ya ahí también nos han ido compartiendo sonidos de otras partes del mundo. Y cuando vamos al mapa principal, pues ahí están todas las grabaciones de aves distribuidas por todo el país. Aquí hay unas que de hecho en algún momento creo que fue Pilar, sin mal no recuerdo, que nos compartió de allá de Puerto Jiménez. Por aquí hay algunas. Hay algunos que han ido grabando ahí en Corcovado. Creo que estas fueron David, ajá, David Vargas del Caracara Avispero. Por ahí hay otra de Helen, de unos tucanes, ¿verdad? Que son bastante comunes por allá. De colibríes y ermitaños. Por aquí en el centro dice que hay, ahí está el de Pilar, ven. El carpintero Nuki Rojo. Después están pecho amarillos. Y por ahí hay muchos más. Entonces, la tarea ahora de todos nosotros va a ser llenar de puntitos de sonidos toda la península de Osa, ¿verdad? Cualquier parte. De hecho, yo trabajé por el lado de Tranquility, entonces también toda esa zona, el centro, todas las partes altas y las partes de lagunas, ¿verdad? Que hay bastantes organismos y bueno, en toda la parte de la zona sur que ya sabemos que hay muchísimo por el lado de Piedras Blancas, Golfito, y después yéndose hacia Ciudad Neily, subir a San Vito, todas esas zonas pues son súper importantes. O los manglares, como hoy no tenemos nada en la parte de manglares, ahí en Palmar y todo estos lados. Entonces es la idea que ustedes puedan compartir. Y van a ver que es bastante sencillo. Entonces cuando están en la página principal, simplemente van en donde dice sube tu grabación. Bueno, las grabaciones ahorita les voy a decir dónde las pueden hacer, pero bueno, por aquí está un poco el nombre del sonido, en qué categoría es, pero pueden poner no determinado y hay una serie de preguntas que se les hace para que puedan enviar la información a la plataforma. Entonces vamos a volver a la presentación para mencionarles, como les decía ahorita hay 4.929 grabaciones y hay alrededor de unos 350 usuarios, los esperamos que ustedes sean nuevos también en esto. A nivel de grabación, pues bueno, ha ido cambiando mucho desde hace bastantes años cuando se utilizaban, perdón, fonógrafos o cilindros de cera para generar sonidos. Ahora el montón de grabadoras y tipos de grabadoras que hay, como ven esta verde que está ahí a la derecha chiquitita,
Como les decía, es casi el tamaño de la mano, vean la tarjeta de presentación, es yo creo que hasta un poquito más grande. Este, y son grabadoras que se dejan en campo y si no podemos hacerlo hasta de nuestro propio celular. Y es lo que les quiero enseñar ahorita. Un ejemplo de esto de la historia y cómo ha cambiado, pues estos platos que utilizaba Jane Tanner, que son parábolas, ¿verdad? Para concentrar el sonido, antes pesaban como 10 kilos, entonces imaginen andar ahí metido en Corcovado con eso, ¿verdad? Era súper complicado. Ahora estos platos son de plástico o algún otro material, acrílico o demás, que pesan muchísimo menos de un kilo todo, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil. Pero bueno, todos tenemos nuestros celulares y por ahí están estas opciones que se llaman RecForge 2 para celulares Android o también estas dos aplicaciones Rode o Recorder Plus que se utilizan en iPhone y hay una que no la tengo por aquí pero sí es la que utilizo actualmente que se llama Dolby On. Por ahí les voy a dejar el enlace también. Dolby On funciona en las dos plataformas, entonces por ahí también puedo dejarles varios tutoriales que tenemos de uso de estas aplicaciones para que puedan realizarlas y después compartirlas en la plataforma. Entonces yo les dejo las preguntas. ¿Cuáles son los sonidos más representativos de su casa? Después piensen en su barrio. ¿Cuáles son los sonidos que más se caracterizan? Y podemos decirlo en términos de aves. Piensen en eso, que estamos ahorita. Y después piensen, bueno, ¿qué gano yo con grabar sonidos? ¿Verdad? Ya veíamos cómo a partir de un sonido que alguien envía a una plataforma podemos hacer la descripción del primer sonido para una especie o del primer sonido de las crías de algo. Créanme que la gran cantidad de sonidos de nuestro país no están grabados y es muy necesario ese tipo de información. Y también piensen en qué los motivaría a grabar, ¿verdad? Y qué los motivaría a compartir. Y ahí me pueden compartir esas respuestas después ahí en los chats y demás, o en mi correo también, porque nos interesa muchísimo saber qué los motiva a ustedes a colaborar en este tipo de proyectos. Hemos ido dando vuelta por todo el país, desde Caño Negro, hemos estado también en la zona de Guanacaste, bastantes talleres virtuales, también por Limón hemos estado, estuvimos en Ciudad Neyli dando un taller también, esperamos pronto volver a la presencialidad y poder dar algún taller por allá perdón, en Puerto Jiménez o cualquiera de estas zonas. Para nosotros es de muchísimo interés, no solo cómo grabar sonidos con el celular, por ejemplo, sino también un poco más técnico. Trabajamos tanto con niños como con adultos, entonces vean que la idea es de compartir así, esa forma. Y entonces yo les preguntaría qué harían ustedes con sonidos, por ejemplo. No sé si ustedes le enseñarían, si son profesores, si lo utilizarían en clases, si son músicos, harían música, si son diseñadores o productores audiovisuales, cómo utilizarían esos sonidos. Y como les digo, la plataforma está totalmente anuente a que ustedes utilicen esos recursos. ¿Qué podrían enseñar con eso? ¿Qué actividades organizarían, por ejemplo? Esa de taparse los ojos es buenísima. A uno le da miedo, pero es chivísima. Es una experiencia súper buena. ¿Qué recursos educativos podrían crear, por ejemplo, con sonidos? Cuando hablan de lluvia, truenos, fuego, por ejemplo. ¿Cómo suena el fuego cuando hay un incendio? Eso es súper interesante. Cómo se pierden sonidos cuando hay fuego, por ejemplo, o cómo se recuperan los sonidos después del fuego. Y de ahí el montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, algo que para nosotros es muy importante es todas esas grabaciones que ustedes hacen, no importa de lo que sea, un paisaje, la afuera de su casa, cualquier cosa es muy útil, porque a partir de cada una de esas grabaciones podemos utilizar eso como un sitio de muestreo o un sitio donde tomamos información para generar mapas de ruido. Actualmente en Costa Rica no existe un mapa de ruido general para Costa Rica, ni siquiera uno del Valle Central. Y hay algunos pocos en algunas áreas, por ejemplo aquí en Heredia, en la parte más sur, pegando un poquito con Alajuela, Río Segundo y toda esta parte. En la UCR hay un mapa de ruido de la UCR, hay uno de algunos puntos en el Valle Central, perdón, en el gran área metropolitana, pero es muy poca la información. Entonces vean que cada grabación que ustedes compartan puede servir para más adelante tener mucha información y generar este tipo de mapas. El año pasado trabajamos en la organización del Año Internacional del Sonido en colaboración con estas instituciones internacionales. Esto lo hicimos desde la UNED
Y esta iniciativa fue mundial y estaba enfocada en resaltar la importancia de los sonidos, las ciencias y las tecnologías que están relacionadas a todos los miembros de la sociedad. Y bueno, dimos bastantes talleres, hicimos bastante información. Por ahí en la página web pueden encontrar los videos tanto de los talleres de grabación como de las charlas que dimos, también del simposio, que fue otra actividad que realizamos. Hicimos un concurso que, bueno, esperamos retomarlo tal vez a mediados de este año de nuevo. Por ahí les vamos a estar avisando y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Biosonidos UNED en Facebook y UNED Biosonidos en Instagram y en Twitter y en la página que es biosonidos.uned.ac.cr. En este simposio vieran lo interesante que fue de ver mucha gente que está trabajando con sonidos en Costa Rica y ni siquiera nosotros que éramos investigadores en esa área, algunos no nos conocíamos, algunos sí, pero bueno, descubrimos personas súper interesantes, por ejemplo, que están trabajando con chicharras, que a veces nos dan dolor de cabeza, pero bueno, es un grupo súper interesante también. Bueno, y tuvimos un montón de patrocinadores por ahí que estuvieron con los premios y demás, desde la Asociación Ornitológica, y un montón más, de organizaciones que estuvieron colaborando para que fuera posible este Año Internacional del Sonido. Y bueno, parte de lo que queremos es que ustedes vean esto como un proceso sencillo en el que puedan grabar sonidos, ¿verdad? Que recuerden que no es necesario identificarlo, o sea, grabemos, después vemos, a ver, alguien sabe, créanme que alguien sabe. Cuando a mí me envían cosas de ranas y así, a veces duro como un par de horas o a veces 2 días para reconocer cuál especie es porque no trabajo con ese grupo, pero tengo amigos que en 2 segundos te dicen, ah, es tal rana o es tal sapito, ¿verdad? Entonces, esa colaboración entre todos es súper importante. O ustedes ven algo y con solo que lo graben y le tomen una foto, o bueno, nos describen qué es, ahí está, para eso está la plataforma. Entonces queremos que compartan esos sonidos en biosonidos para poder todos poder aprender y poder utilizarlos y que usted comparte y le enseñe a otros. Entonces, si usted ya aprendió a grabar, bueno, enséñele a su mamá, enséñele a su papá, enséñele a su hermano, a su sobrino, a su hijo, a lo que sea, para que también podamos colaborar cada vez que encontramos y escuchamos cosas. Y bueno, ya para terminar quería hacerles esta invitación a formar parte de lo que nosotros desde hace como un par de años que iniciamos este proyecto le llamamos como una red de monitores comunitarios de sonidos de naturaleza, en el que queremos pues que todos ustedes colaboren y puedan inscribirse en la plataforma, compartir sonidos, y aprender muchísimo de este mundo. Por ahí les dejo la página de nuevo y este también la dirección para que pues puedan visitarnos y colaborar. Y pues sé que estamos a distancia y yo ahorita estoy en modo video, entonces ahorita no puedo atenderles las preguntas directamente, pero pueden hacérmelas llegar tanto a rovargas@net.ac.cr o biosonidos@net.ac.cr y con muchísimo gusto voy a estar. Igual me pueden consultar por mis redes sociales personales y con mucho gusto yo voy a estar revisando los chats del festival para si habían preguntas con la parte de sonidos pues colaborarles y agradecerles un montón, ¿verdad? La atención y la posibilidad también de enseñarles un poquito sobre sonidos y que podamos colaborar en comunidad, como les decía desde el inicio, en la conservación, ¿verdad? Pensemos en que ese sonido que grabamos puede que mañana no esté y puede que dentro de 10 años no esté o puede que dentro de 100, no importa, pero bueno, son oportunidades que se dan en el momento. Entonces, súper agradecido y muchísimas gracias. Pura vida.